resaltada de color amarillo, esa es la que nos va a permitir a nosotros conocer la densidad desconocida. Esa es una de las múltiples relaciones que podemos establecer entre la altura del líquido 1, uno mira la figura y mira la modelación, tú puedes sacar, puedes deducir las variables. Altura 1, esta que vemos aquí, es la altura de la sustancia desconocida, no la voy a conocer. Altura 2 es la altura del mercurio, del lado derecho. Densidad 2 es la densidad del mercurio, que esa yo la conozco. Se supone que si estás utilizando mercurio, es porque ya tú conoces la densidad del mercurio. Y la densidad 1, que es la que vemos acá abajo, es la densidad de la sustancia desconocida. Y normalmente uno despeja aquí la densidad 1 y puedes hallar la densidad de la sustancia desconocida. Generalmente lo que es un experimento de laboratorio, el cual nos enseña a comprender cómo la presión se puede medir utilizando estos tubos de U que generalmente les dan el nombre de manómetros. Son los manómetros que se utilizan para medir la presión interna que está dentro de un gas, un recipiente, que esté con su válvula de seguridad a la intemperie, más o menos, y que también depende de la resistencia, porque el cilindro no se puede seguir llenando infinitamente, él tiene su límite. Estos son los que se utilizan y que están internamente dentro de un manómetro. Muy bien, la que leyó otra persona, me manda el mensaje, ya saben. Otra persona que nos colabore con el principio de Pascal. Yo, profe, yo leo. Adelante, te escuchamos. Principio de Pascal. Ahí ves bien. Sí, señora. Ok. Principio de Pascal. La variación de presión en un punto para líquidos encerrados se transmite igual a todos los otros puntos del líquido vía las paredes del recipiente que lo contiene. Eso. Profe. ¿Qué podríamos ver ahí? Dime. Mi compañera Jessica Carranza no puede entrar porque no tiene datos y ella está en el pueblo, entonces no tiene datos. Ok. No pudo ingresar. Uno tiene que decirle a la mamá que me comunique ya. Para yo tenerla ahí. Ok, profe. A ver, ¿qué observan en el dibujo? Vamos a ver qué dice el enunciado y qué vemos en el dibujo. ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica lo que dice? O como decir ahí, la teoría y la práctica. ¿Tiene sentido? ¿Es cierto? ¿Es un invento? ¿Guarda coherencia? No sé cómo decirles para que se vayan empapando de las terminologías. ¿Sí guarda coherencia lo que dice en teoría a lo que vemos ahí en la práctica? ¿Qué vemos en la gráfica? A ver, en la figura. Profesor, ahí lo que está pasando es que alguien está haciendo presión en la jeringa y el líquido que tiene adentro está saliendo por los poros del globo. Podría asegurarse que la presión que está aplicando debe ser la misma presión con que sale el fluido, ¿verdad? Y el globo ese generalmente está con orificios. Lo que nos dice el principio de Pascal, en pocas palabras, es que esa presión que está aplicando se distribuye igual en todos los puntos del fluido.
dentro que está dentro de agua. Y esa agua le comunica la presión internamente. Obvio, como los orificios no tienen por dónde taparse, esa agua debe salir por ellos mismos. Eso es lo que nos dice a nosotros el principio de Pascal. Muy bien, la joven que leyó, me manda el mensaje. Por favor. Estoy esperando. Otra niña que nos lea la prensa hidráulica. A ver, cuando tenga su carro, ya sea enseguida, cuando lo lleve a lavar, mantenimiento en el taller. Yo, profe. A Torres. ver, Prensa hidráulica. Un dispositivo que aprovecha el principio de Pascal es la prensa hidráulica, que consiste fundamentalmente en dos cuerpos de bomba, cada uno provisto de un émbolo con diferente área o superficie, comunicados mediante un tubo transversal que contiene el líquido para su funcionamiento. ¿Sigo leyendo, profe? sí, sí. ¿Cuál es el más grande? ¿El que está a la izquierda o a la derecha? El que está a la derecha en la imagen. Exacto, que está a la derecha. Quiere decir que lo que aparece ahí resaltado de amarillo se aplica para lo que está lo más grande, que es a la derecha, ¿verdad? ¿Es la posición de 1 o 2? ¿Qué dicen ustedes? ¿La más grande es la 1 o la 2? De 2. La 2, ¿verdad? Quiere decir que lo que está a la derecha de la ecuación que vemos allí, F2 y A2 es para lo más grande. Y F1 y A1 es para la más pequeña. Bien, continúa leyendo. El émbolo grande facilita el prensado de los objetos cuando se hace fuerza sobre el émbolo pequeño. La presión se transmite por igual a todo el líquido y hace que el émbolo ascienda. Entonces surge la relación que determina la ventaja mecánica de la prensa. Exacto. A ver, si yo comparo, el área 1 es menor que el área 2, correcto, ¿verdad? Y si yo comparo la fuerza 1 con la fuerza 2, ¿esas fuerzas actúan en el mismo sentido o sentidos contrarios? ¿Qué opinan ustedes? Está en sentidos En contrarios. sentido Porque una contrario. baja Sentidos y una. contrarios, La ¿verdad? fuerza 1 baja y la fuerza 2 sube. Entonces, esa fuerza 1 que se aplica sobre el área 1 produce una presión, ¿verdad? Y esa presión se la comunica, como está dentro del agua, se la comunica por todos los puntos hasta el otro extremo. Y eso es lo que provoca que suba o baje. ¿Qué piensan ahí que estará pasando? ¿Subir o bajar el carro? Ahí. El carro está subiendo. Estaría subiendo, correcto. Entonces, algo así parecido, ustedes conocen el gato hidráulico, ¿verdad? Que cuando vayan a tener carro tienen que saber todos esos elementos. ¿Alguien conoce lo que es un gato hidráulico? ¿Mm? ¿De qué color generalmente los reconocen? A ver. Rojo. El rojo, correcto. ¿Y para qué se usa el gato hidráulico? Entonces yo siempre he visto que lo utilizan como para subir los carros cuando van a arreglar de pronto las llantas o algo abajo del carro. Exacto. Se pinchó una llanta, vas a cambiar la llanta. Tienes que colocar un gato hidráulico. Porque de lo contrario no es que le vas a decir a una persona, señor, levánteme, yo cambio las tuercas y después yo... No, no puedes hacer eso. No, no lo soporta. El peso es grande. El peso de un auto es en toneladas. ¿Ya? Ahí está la tecnología que inventó el hombre. Por eso es que los fluidos también son aplicados a la tecnología. Otros, de pronto ustedes han visto un brazo hidráulico, un brazo mecánico. También una grúa. Una grúa tiene el principio de los fluidos. Ahí aplica una fuerza. No nos vayamos lejos.
¿Quiénes conducen alguna bicicleta acá? ¿Han conducido? ¿Alguien ha manejado por acá bicicleta? Sí, profe. A ver, cuéntanos las experiencias. Cuando manejas y cuando vas a detener la bicicleta, ¿qué aplicas? ¿Qué haces? Profe, el freno Ajá, el freno. Bueno, ¿y el freno dónde lo aplicas? en A los ver. cachos de la bicicleta. Ajá. Pero ¿no te parece tan raro que estando allá arriba, cómo llega a detener la llanta? ¿Cómo será eso posible? Fue por la, ay, no sé, profe. ¿Mm? Analicen, a ver. Ustedes no han visto a veces que Que es que tiene como un cablecito y es- tiene abajo como una cosita ahí, como en uno, no sé cómo explicarle que está pegada la llanta y cuando uno frena esas cositas se pegan en la llanta y lo hace que frene. eso, 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 correcto, muy bien. Póngale una participación ahí, segura, a las dos. Las dos. Ajá, las dos. Y bueno, vamos a ver. Y eso es una manguerita, ¿verdad? Lo que dice con un cablecito, una manguerita realmente. Generalmente por dentro de esa manguera se le coloca o un líquido o un gas, que es el aire, ¿ya? Que cuando tú presionas los cachos, que dice allá, eso le comunica una presión. O sea, eso funciona como una prensa hidráulica. ¿Ya me comprendiste cómo es que funciona? De igual manera, los frenos de auto. Cuando tengas tu auto, ya tú sabes, ya. Cuando me están fallando los frenos, es porque la presión no se comunica por igual. Allá no utilizan agua, utilizan un líquido para frenos, que es especial. ¿Sí? Pero cuando tengas tu auto, ya tú tienes una idea bien clara de cómo funciona un freno. Y como a veces vemos también en las películas esas así de todas de acción, que le cortan los frenos, cuando le cortan los frenos, ¿qué se sale? ¿Qué se sale de la manguerita? ¿Qué se saldrá? A ver. Si le cortan los frenos, son unas mangueritas que tienen un líquido para frenos. Cuando le cortan las mangueritas, se sale el líquido para frenos y ya el auto, a pesar de que apliques los frenos con el pedal, no le va a funcionar la presión. Como ya no tiene líquido para frenos, ¿qué le puede pasar a ese auto? No va a poder frenar y va a chocar. Eso. Y ocasionar accidentes. Ocasionar accidentes. Bueno, entonces fíjate, aquí estamos viendo la aplicación de la hidráulica. Ahí tenemos otra, por ejemplo, el principio de Arquímedes. Alguien que lo lea, porfa. Alguien que lo lea. Todo cuerpo en contacto con un líquido en equilibrio experimenta una fuerza vertical llamada empuje, E, dirigido de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es. Modelación E, que vendría siendo empuje, igual a peso líquido desalojado. Ujú. El empuje es igual al peso del líquido desalojado. Eso, como lo vemos allí, es como la historia de Arquímedes, cuando el rey de Siracusa, de la población de allá donde está Arquímedes, quiso saber, se llama creo que el rey Hierón, creo que era que se llamaba. Hierón era el rey que había mandado a fabricar al joyero la supuesta corona hecha en oro. El rey confiaba en su joyero, pero quería saber
hasta dónde era el punto de confianza que él le daba, a ver si era completamente sincero con él. ¿Qué pasó? Que un día decidió el rey, conociendo la historia de que Arquímedes era el famoso en la época, investigador, le puso la tarea a Arquímedes de averiguar si realmente la corona, el joyero se la había hecho en oro. Eso era una misión y esa misión tenía que resolverla porque en la antigüedad, si no cumplía la misión, se iba para la cárcel. Imagínate, algo del rey directamente, todavía más complicado. Bueno, el señor Arquímedes no dormía, no descansaba, pensaba cómo buscar la densidad de un objeto que es tan complicado. Usted sabe lo que es una corona. Una corona no tiene la forma fácil geométrica que podamos asociar. Nosotros conocemos el rectángulo, conocemos el círculo, conocemos el triángulo, conocemos el rombo, conocemos, pero la de una corona, si tú no has visto una corona, imagínate. ¿Cómo hacía entonces él para resolver eso? Resulta que ellos tenían la costumbre de bañarse en tinas y en una mañana le llenaron la tina de agua a Arquímedes porque se iba a bañar y la llenaron de tal manera que se quedara rebosada sobre el nivel de agua de la tina, de tal manera que él, cuando entró a la tina, él notó algo. ¿Qué será lo que pasó? A ver, ¿qué creen ustedes que pasó con el nivel del agua? El agua salió de la tina. Ajá. Al ingresar él, ¿verdad? El volumen que tiene del cuerpo desplazó, pero eso es lo que dice ahí, el peso del líquido desalojado, porque a él se le ocurrió qué pasaría si yo recogiera toda esa agua que se derramó y lo llevara a una probeta para saber cuántos mililitros de agua se derramaron. Ese sería el volumen. Ahora, la masa era fácil porque nada más era llevarlo a una balanza. Y si ya yo conozco la relación entre la masa y el volumen, ya tengo la densidad. Por supuesto, en esa época ya se conocía la densidad del oro, pero no sabían cómo se conseguía la densidad de un objeto irregular. Ahí es donde voy. Eso para qué fue. Eso le dio una emoción a Arquímedes de que había encontrado la solución que tanto día y noche lo tenía sin poder descansar tranquilo. Se salvó de ir a la prisión. Cuenta la historia que salió gritando desnudo, no siquiera se dio cuenta de que estaba desnudo, corriendo por las calles gritando, Eureka, Eureka, que eso significa en ese idioma, lo encontré. Ya le había dado la solución al problema de la corona. Y efectivamente, Arquímedes logró demostrar de que lamentablemente el joyero estaba engañando al rey. No tenía honestidad con el rey. Y ya ustedes saben cuál es el final del joyero. Entonces, mira ahí en ese recipiente que vemos ahí, todo objeto que se eche dentro de un recipiente, él estaba sometido a dos fuerzas, una hacia arriba que se llama el empuje y otra hacia abajo. ¿Cómo se llamará la de abajo? ¿Cómo se llamará la de abajo? El peso. Y la de arriba se llama siempre empuje. Por eso cuando nos metemos dentro de un recipiente, dentro de una piscina, vamos a estar sometidos a esas dos fuerzas. El peso del cuerpo menos el empuje que irá hacia arriba. Y esa es la manera gráfica de dibujar esas fuerzas. Si yo resto el empuje del peso, eso es lo que me va a dar a mí la sensación de que yo peso menos. Voy a sentir mi cuerpo más ligero. Eso es lo que es la flotación.
Entonces también le puedes decir al empuje como flotación. Y aquí es lo que viene entonces con más detalle. Es lo que le llamamos el peso aparente. ¿Alguien que lo quiera leer? A ver, ¿quién más? Bueno, ya Carolina, participación. Voy traduciendo. Profe, yo. Adelante. Peso aparente de un cuerpo. Es la fuerza resultante dirigida hacia abajo que viene de la diferencia entre el peso y el empuje. Fuerza Ajá. aparente igual, Peso aparente. peso aparente igual peso menos El empuje. el empuje. Para un cuerpo sumergido dentro de un líquido puede ocurrir lo siguiente. Puede estar hundido, o puede estar flotando, o puede quedar en la mitad, ¿verdad? Es lo que estamos mirando en la figura. A ver, y según observamos dos colores, ¿verdad? El vector rojo, que está apuntando hacia arriba, se llama el empuje, y el que va hacia abajo se llama en negro el peso. ¿Dónde es mayor el empuje? ¿Dónde será mayor el empuje? ¿Qué dice? En el que se hunde, profe. No, si el empuje es Dice que mayor. en el que flotan. Ajá. Tienes que mirar el tamaño del vector. ¿Cuál es el color del vector empuje? El Rojo. rojo. El rojo. ¿Dónde el vector es más largo? ¿Dónde es más extenso? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? En el primero. En el primero. O sea que el empuje es mayor en el primero. Y si el empuje es mayor, el objeto flota. ¿Tú conoces la piedra Pómez? ¿Alguien la conoce acá? Piedra Pómez. ¿Mm? Y profe. ¿Sí? Si la echas en agua, ¿qué pasará con esa piedra Pómez? ¿Se hunde o flota? ¿Qué pasa con el corcho? Lo sacas de la botella, ¿él se hunde o flota? Flota. Flota. Entonces, si flota, ¿cómo será el empuje? ¿Mayor que el peso o menor que el peso? En el caso del corcho. Mayor. Claro. Para que todo flote debe ser mayor. El empuje es mayor que el peso. ¿El icopor? ¿Qué le pasará al icopor? Mayor empuje. Ajá. ¿Qué le pasará al salvavidas? Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿y lo mismo por qué? Porque tiene dentro, ¿qué tiene dentro? ¿Tendrá icopor? ¿O tendrá aire? ¿O tendrá otra sustancia? ¿Qué piensan ustedes que hace que flote los salvavidas? Tiene aire. Tiene aire. El aire lo que hace que se dé un peso aparente más reducido. O sea que el empuje disminuye. Correcto. ¿Quién nos habla de la hidrodinámica? A ver, muy bien. Hidrodinámica. Cuéntenos. Existen dos clases de trayectorias seguidas por cada partícula de un fluido en movimiento. A. Fluido turbulento, trayectoria en forma de remolino. B. Fluido laminar, trayectoria que no se cruza entre sí. Ajá. El profesor del video nos dio un ejemplo. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda? A ver.
Mándame el El nombre. de, el- Mándame el nombre para colocarte lectura. A ver, otra niña voluntaria, a ver, ¿qué iba a decir? y yo recuerdo que el ejemplo que el profesor nos dio de hidrodinámica fue el del incienso. Cuando lo prendían el humito, era Ujú. el flujo laminar era el de la rayita para arriba y el turbulento ya era el humo cuando ya se expandía. O sea que la idea del turbulento es que las trayectorias son desordenadas, ¿verdad? Muy bien. Exactamente. Y la del flujo laminar significa que van ordenadas, van en forma coherente, no se cruzan. Mira lo que estábamos definiendo ahí, claramente, el ejemplo de nota el profeta. Muy bien, mandas participación, Muy bien. Fíjate que aparece un término ahí que se llama el gasto volumétrico o caudal. Se vamos a representar con la letra Q. Y hay 3 sistemas. La modelación Q se llama caudal, A se llama área y B se llama velocidad. O sea que el caudal es igual al área multiplicada por la velocidad con que se mueve el fluido. Vemos la figura de la derecha, vemos como una tubería que en la parte izquierda es más gruesa y en la parte derecha es más delgada. Vemos que el fluido se mueve desde B1, en el punto B1, en la velocidad 1, hasta el punto B2. Ahí va la velocidad B2. Una preguntita aquí curiosa para ustedes. ¿Dónde se mueve con mayor presión? ¿En B1 o en B2? Pongámosle lógica. En B2. En B2, correcto. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar eso? Porque el espacio está más reducido que en B1. Exacto. El área, ¿verdad? El área. A viene de área, para que no se te olvide, ¿oíste? Y B Ok. viendo velocidad. Muy bien. Mándame, hola, profe, participación. ¿Quién me quiere leer las unidades que aparecen del caudal? Sistema internacional, sistema sexagesimal, sistema inglés. A ver, ¿a quién escuchamos? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? En sistema internacional, el caudal es igual a metros cúbicos sobre segundos. En sexagesimal, el caudal es igual a centímetros cúbicos sobre segundos. Y en el sistema inglés, el caudal es igual a pies cúbicos sobre segundos. Perfecto, perfecto. Anótame participación. Excelente. Ya estaba preparada. Tú eres Leila, ¿verdad? No, Ángel Santos. Angeli Santos. Leila, ¿qué le participó? Entonces, en el ejemplo de que dijo el profesor. Ajá, perfecto. Y vamos a ver la otra niña que participó. Estamos esperándola. Bien. Fíjense que ahora nos aparecen ahí unos teoremas. La ecuación de continuidad, que es lo que describía nosotros. ¿Quién la quiere leer? A ver, la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. A ver. Yo, profe.
Adelante. Ecuación de continuidad. La velocidad del líquido será mayor en la sección de menor área y su velocidad será menor si el área de la sección es mayor. Exacto. Quiere decir lo que acabamos de decir, que como iba el líquido, iba de una menor velocidad a una mayor velocidad, significa que el área disminuyó y esto provocó que aumentara la velocidad y por consiguiente la presión. ¿Será eso parecido cuando nosotros estamos en el jardín o cuando estamos lavando con una manguera y la manguera no tiene ese pico y nosotros con el dedo tapamos el pico y al cerrar la salida con el dedo podemos regular y que caiga más lejos y con mayor presión el agua? ¿Será eso? ¿Será eso misma lógica lo que estamos aplicando ahí? La ecuación de continuidad, Sí. ¿cierto? Cuando está el mototaxista, está lavando el carro, que lo vemos con una manguera muy delgada. ¿Por qué? Porque eso le da mayor presión al agua, a la velocidad del agua. Eso es lo mismo que va a pasar más adelante. Eso le va a ayudar, le va a facilitar el trabajo al mismo personaje que lava las motos. Bien, tenemos el teorema de Bernoulli. ¿Quién nos lo lee? Por favor. Teorema de Bernoulli. En la parte donde el fluido tiene mayor velocidad, su presión es menor. Después de pasar por una zona de sección menor y donde la velocidad es menor, la presión es mayor. Después de pasar por una zona de sección mayor, ¿qué sigue? Ahí quedaste. En la parte donde el fluido tiene mayor velocidad, su presión es menor. Después de pasar por una zona de sección menor y donde la velocidad es menor, la presión es mayor. Ahí parece que se repitió algo, ¿verdad? Sí. Entonces lo que nos dice aquí simplemente, yo estoy en el punto A1. ¿Sí lo ves ahí? Punto 1. Ahí lo estoy mostrando, ¿verdad? Y paso aquí al 2. ¿Qué va aumentando? ¿Qué va aumentando? Cuando yo paso de aquí a acá. La velocidad. La velocidad. Y por consiguiente también aumenta ¿qué cosa? Recuerda que estamos hablando también de presión. Además de aumentar la velocidad, ¿qué aumenta? Aumenta la presión. Aumenta la presión. Y cuando ya pasa al otro lado, ¿qué pasa ahora? Que es el punto que está a la derecha. ¿Qué pasará? Cuando ya esté por aquí. ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué creen ustedes que pasa? Vamos a decir que este es el punto 3. ¿Qué pasará cuando llegue ahí? ¿Aumenta, disminuye la velocidad? ¿Aumenta, disminuye la presión? La ¿Qué pasa? presión y la velocidad disminuyen. La presión disminuye. ¿Y qué pasa con la velocidad? También disminuye. También disminuye. Correcto. Eso es lo que sabemos y entenderemos de ahora en adelante cuando tenemos tuberías y cuando ellas se angostan, ellas aumentan su presión y su velocidad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Ahí comenzamos a entender lo que es el teorema de Bernoulli. Esa diferencia de presión generalmente se mide en los tubos estos que vemos acá, diferenciales. A ver, muy bien. ¿Quién nos lee acerca de la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli. Profesor, yo, Adelante. ley de la conservación de la energía en un fluido en movimiento.
Un fluido de movimiento tiene tres formas de energías que son energía cinética, segundo, energía potencial y gravitacional, y tercero, energía potencial de la presión. Excelente. ¿Ves esa relación grande, enorme, verdad? Gigante. Esa nos demuestra a nosotros que si nosotros tenemos en el primer piso de un edificio una tubería y habemos construido nuestro propio edificio para alquilar habitaciones, arrendar apartamentos, y esos apartamentos están a una mayor altura y el agua viene de la tubería de la calle, contador, entonces esa cantidad de agua que yo le voy a transmitir hacia las partes más superiores del piso, del apartamento, del edificio, esos deben llegar con la misma presión. Pero, ¿qué sucede? Que aquí requiere de una ayuda adicional. Primero, una energía cinética. La energía cinética significa, en otras palabras, movimiento. Para que esa agua se mueva, se le quiere aplicar una presión. ¿Sí? Por eso es que se lee energía cinética. Energía potencial gravitacional, porque tiene que vencer desde una altura a una altura más elevada. Entonces, hay que llevar esa cantidad de agua desde el piso más bajo hasta el piso más alto. Y energía potencial de la presión, porque para poder lograr transportar esa agua desde el piso de abajo hasta el piso de arriba, yo necesito aplicarle una presión a esa agua para que logre moverse y ésta pueda subir hasta el último piso. Si yo no me ayudo de un artefacto que se llama motobomba, entonces me va a ser más difícil para mí. Eso es lo que se resume aquí, que es la ecuación. La primera parte tiene que ver con la velocidad. La segunda parte tiene que ver con la altura. Y la tercera tiene que ver con la presión. Entonces, aquí nuevamente vemos el punto 1, el punto 1 y el punto 1 se refiere al lugar que está más abajo. Y el punto 2, el punto 2, el punto 2 se refiere al lugar donde está más elevado. Que él me está enseñando la ecuación de Bernoulli. Que yo cuando vaya a fabricar un edificio, cuando yo tenga mi propio edificio, tengo que instalarle algo. ¿Cómo se llamará ese artefacto para que pueda aumentar la presión y subir el agua hasta el último piso? De lo contrario, siempre vamos a tener problema que abre la llave el primer piso y no le llega el agua al último piso. Pero ¿cómo lo curamos? ¿Cómo creen ustedes? Con una motobomba. Con una motobomba. Correcto. Esa es la solución. Muy bien. Me mandas participación. Y por último, ¿qué tenemos ahí? El teorema de Torricelli. Profesor, disculpe, ¿puede Dime. repetir cuál es la solución? Una motobomba, una bomba de agua, que ella impulsa el agua de un lado hacia el otro. Eso es lo que le da la energía, ¿sí? La presión, la energía cinética y la energía debido a la altura también para poder impulsarlo. ¿De acuerdo? Sí, señor, le entiendo, pero ahora tengo una pregunta y es que sí se puede de abajo hacia arriba porque, o sea, yo tenía una motobomba en mi casa, pero era full difícil de que, o sea, pasara la presión de un lugar a otro estando de manera plana, ahora de abajo hacia arriba. O sea, no sé si me hice entender con la pregunta. Pero es que de todos modos las motobombas pueden variar.